Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto tenerlos por aquí. Hoy tenemos un programa muy educativo, formativo, en el cual vamos a tener una exploración profunda de un don sagrado. Este don es muy lindo, se llama psicografía, y tenemos acá a una maravillosa medium, amiguísima, y nos va a contar acerca de esto. Pero primero que todo, quiero saludar al equipo. Vamos a saludar a las compañeras que nos acompañan alrededor del mundo, que son Zulay Rodríguez, que es arte terapeuta, Gina Cubillos, que es mental and emotional training, Cristina Moreno, que es terapeuta de la conciencia e hipnoterapeuta, y esta servidora que se dedica a las ciencias sagradas. Nos pueden escribir al más 506 88 080888. Y las redes sociales de Mi Sagrado Femenino es mi raya abajo, piso abajo, depende de la parte del mundo donde nos escuchen, sagrado, raya abajo o piso abajo, femenino. Estamos en Instagram y también en Facebook. Mi blog personal es para que lo rastreen, es blog Violeta, ambas con V, y el nombre es Mundo Violeta. Hoy tenemos una, pero preciosísima amiga con un don muy lindo y hemos nombrado a este programa del día de hoy Portafolio Sagrado. ¿Ok? Muy bien. Ella es Betsaida Barrantes, es médica epidemióloga pensionada, exdirectora del área del Ministerio de Salud de Costa Rica e inició en el tema de la mediunidad alrededor del 2024. Así que, Beth, hazme el favor, saluda, te presentas, da algún número de teléfono, un correo electrónico, ¿cómo te pueden localizar para que lo tengan ahí pendiente? Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Violeta. Es un Gracias a enorme Dios. placer, una gran bendición estar hoy acá reunidas para explorar este tema tan especial, tan particular, que me sorprende cada día. Sí, mi nombre es Betsaida Barrantes Fonseca, así me pueden encontrar en Facebook. Es mi página personal, pero con todo gusto compartiremos por ahí. Mi teléfono es más 506-6050-4333. Vivo en Liberia, Guanacaste, Costa Rica, y estoy a la orden. Gracias, Beth. Este podcast de lo que es todo este portafolio sagrado es una experiencia personal, ¿ok? Los espíritus constantemente se comunican de manera sutil o directa. Ellos son creativos en realidad, ¿verdad? Hay muchísimos tipos de señales y el destino hizo que Betsaida y yo nos uniéramos, ¿ok? Y esto, ¿en qué nos ayuda? Bueno, muchísimo, porque nos apoyamos, nos conocemos, nos guiamos. Tal vez hay cosas que yo ya viví, le cuento, entonces yo le digo, ay, mira, esto es súper natural, ¿verdad? Tranquiliza. Sí, y eso tranquiliza muchísimo, por supuesto, ¿verdad? Porque podemos compartir nuestras experiencias. Eso sí, hay que ser prudente, porque yo a Betsaida le dije al principio, hay que protegerse, hay que cuidarse, hay que ver muy bien quién le está hablando a uno o lo que lo están haciendo a uno hacer, ¿verdad? Y también la transformación, todo lo que no sea amor, que se transforme en amor. ¿Cierto, Betsaida? Correcto. Sí, definitivamente. ¿Qué te Agradezco que parece? estemos caminando juntas Ay, qué este hermoso. hermoso sendero. Sí, es muy lindo porque uno se siente apoyado. A mí me tocó muchísimos años vivir esta aventura solita. Entonces, y callarlo y guardármelo y contárselo a algunas personas, pero siempre es como mejor lo ocultas, mejor no lo digas. ¿Para qué? ¿Verdad? Porque, y obviamente, si la gente no lo tiene, no lo va a entender. ¿Verdad? Entonces, Definitivo. esas son las cosas que uno trata. Entonces, cuando uno ha ido conociendo personas a lo largo de la vida, que son personas que están en esa área, ya todo se vuelve normal, natural.
sagrado, solemne. O sea, tiene una serie de ingredientes muy saludables. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Antes de mostrarles el maravilloso portafolio sagrado, eso sí, como sabemos que unos nos escuchan y otros nos ven, Betsaida y yo vamos a tratar de ser lo más explicativas, explícitas de cara a la información visual que se va a proyectar para que las personas que nos escuchen puedan disfrutar esto de manera sagrada. Bien, Beth, vamos a entrar en materia. ¿Cuándo empezaste a canalizar o cómo te diste cuenta? ¿Qué fue lo primero que sucedió que tú dijiste, ay Dios, ¿qué es esto? Te escuchamos. Pues bueno, me pasaron unas cosas años atrás que yo no había identificado como canalización, pero lo fueron, ¿verdad? Por ejemplo, una vez haciendo un examen de la universidad, yo estaba en blanco, nunca me había pasado eso que le doy vuelta y le doy vuelta a la hoja y no sabía. Y de repente yo dije, bueno, a la mano de Dios voy a comenzar a contestar. Y comenzaron a fluir las respuestas. Yo decía, no sé ni qué estoy escribiendo, pero aquí voy. Y me fue muy bien. Y yo dije, bueno, de algún lado de mi memoria salieron esas cosas en ese momento. Después, ahora puedo ver hacia atrás y decir, tuve ayuda divina, ¿verdad? El año pasado eh, comencé a intentar escribir sobre mí, intentar recapitular sueños y hubo un momento en que comencé a escribir algo que fue hermoso, hermoso. Cuando lo leí dije, definitivamente, esto es un mensaje divino. Y dije, bueno, voy a tratar de seguir escribiendo, pero como pensando en que fuera algo intuitivo. Por ahí, eso fue por ahí de mayo del año pasado. En septiembre del mismo año pasado, dije, voy a comenzar a escribir y simplemente puse la mano en el papel a esperar inspiración. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que mi mano comenzó a escribir sola. Las primeras dos palabras que escribí fueron, ya comenzamos. Con una letra como de niño empezando a escribir, ¿verdad? Como niño de Qué lindo. primer grado, digo yo, porque yo tenía resistencia en mi mano. Yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Para dónde va mi mano? ¿Para dónde va mi mano? Sí pasó algo días anteriores a esto. Yo he sentido un cambio en la energía de mis manos, eh, como un hormigueo, como si estuviera tocando una corriente eléctrica muy leve y yo lograba sentir cuando me acercaba a otra persona o a mí misma o a alguna superficie, como que chocaba. Antes de que mis manos llegaran a tocar, yo sentía como que tocaba antes de tocar. Pero era una sensación, un calor, un frío. ¿Qué Eran pasaba en tus manos? tres cosas. Ok. Lo primero fue que antes de ver mis manos percibí ese hormigueo, esa sensación como de corriente eléctrica muy suavecita. Las volví a ver, yo suelo tener las manos muy frías y muy pálidas, y estaban rojas, rojas y calientes. Y así me duraron todo el día. Entonces me llamó mucho la atención, sin embargo, yo dije, bueno, podría ser alguna situación de mi detalle circulatorio. Bueno, el día siguiente fue que comencé con esta escritura automática. Entonces, primero fueron esas dos palabras y yo dije, yo no estoy escribiendo esto. Y volví a poner el lápiz sobre el papel y comencé a dibujar figuras que yo no sabía qué era. Yo decía, se me está yendo la mano como para un lado, no sé qué estoy haciendo. Y dije, no, voy a perseverar porque aquí hay algo que me dice, aparte de la energía que comencé a sentir como en todo el cuerpo, ese pequeño hormigueo que había sentido en mis manos ya comenzó a ser como general. Pero lejos de molestar, fue algo muy curioso, me llamó mucho la atención. Y yo dije, no, voy a quedarme aquí con la mano. Y comencé a hacer figuritas, el lápiz se iba para arriba y para abajo. Después comencé otra vez a hacer letras, pero de una forma muy rudimentaria, digámoslo así. Hasta que ya en algún momento que logré permitirme, dejarme llevar, ya hubo una manifestación y me dijeron eh, algo así como que se han abierto las puertas del cielo para ti. Qué hermoso. Eso fue escrito también, ¿ves? Escrito, escrito, todo esto fue escrito. Y ya comencé como a entender, ¿verdad? ¿De qué se trataba? Nunca había oído de algo así, nunca había leído sobre alguien que hiciera algo semejante. Y
bueno, me quedé tratando de escribir, entonces me dijeron, vamos a entrenar tu mano. Entonces comencé a dejarla llevar, era como para soltarla. Entonces hacer figuras, eh, círculos, como lo que se hace para entrenar la caligrafía de un niño pequeño, ¿verdad? Entonces fue un proceso de varios días así, hasta que ya comenzaron a fluir de nuevo las palabras. Entre ese primer momento y ya cuando comencé a escribir ya, digamos, textos más grandes, ya se habían identificado varios seres. Cuando me dijeron, por ejemplo, esto de la apertura del cielo, luego me dijeron, algunos seres te van a entrenar. Entonces eran como mensajes, como canalizaciones, me imagino que de seres que en algún momento llegaron, ¿verdad? Con ese propósito nada más, de entrenarme a escribir sobre algo que a veces buscaba en Google y había pasado algo relacionado con lo que esa persona me decía, algún nombre de una ciudad, cosas que yo no conocía y para mí era como una corroboración que estaba escribiendo algo que realmente existía. Hasta que en algún momento se me presenta el arcángel Rafael, ¿verdad? Igual en escritura se identifica que es el arcángel Rafael, me dice que va a ser mi maestro en esto y completamente la energía cambia. Yo siento otro ritmo de escritura y comienza a informarme sobre mí y por qué estoy haciendo esto. Ay, pero qué hermoso, Beth. Esto es impresionante. ¿Te sientes diferente a lo normal? ¿Qué ha pasado con estas canalizaciones, con los mensajes que recibes? Porque ya tienes un tiempo, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado tu cuerpo? ¿Qué has hecho? Porque nosotros tenemos conversaciones y yo le he dicho a Beth, ¿verdad? Beth, o sea, uno tiene que ir transformando el antiguo yo en el nuevo yo, ¿verdad? Entonces hay que ir trabajando en eso. Entonces ahí estamos juntas acompañándonos, ¿verdad? Porque es muy lindo tener a alguien que nos acompañe en un camino tan especial. Pero contanos, ¿cómo te sientes? Bueno, esto llegó, hubo dos cosas que marcaron este momento. Una fue que yo venía como de una tristeza, como de una sensación de desarraigo. Inclusive en algún momento yo le decía, Dios, ya, fue suficiente esta experiencia, ya, yo me puedo ir tranquila y en paz, que lo que queda en este mundo ya quedará, pero estoy cansada. Y comencé a leer, bueno, varios libros sobre espiritualidad que he leído, se me han presentado con el tema como ordenado, digo yo, para que yo recibiera información en un momento dado. De todo, excepto de lo que estoy haciendo de escritura, eso nunca me fue informado. Pero llegó a mis manos un libro de Saint Germain, Libro de Oro, creo que se llama, y yo lo había venido leyendo, pero había pasado como 2 o 3 años leyendo, y ese día leí un fragmento que me llamó mucho la atención. Era como una invitación a conocerme hija de Dios, reconocerme como hija de Dios y a declararme como tal y como a activar mi voluntad para seguir adelante en el proceso de aprendizaje en la vida. Y entonces hice todo lo que estaba recomendado ahí. Eso fue la noche antes de esta primera canalización, de las primeras palabras de ya comenzamos. Lo hice con una convicción tal que parecía otra Betsaida la que estaba hablando. En mí hubo una activación, una transformación. Es algo que no puedo explicar, pero es una determinación, diría yo, de que a partir de este momento, sí, estoy dispuesta, ya he vivido bastante, sigamos con la experiencia. Dame Dios nada más la fuerza y me declaro capaz y con la voluntad de aprender para poder seguir evolucionando como espíritu. Sí, es que es muy Entonces, esto es. importante. Sí, es que es muy importante, Beth, porque uno tiene que estar en una, claro, esto, todas las personas que nos escuchen, o sea, si usted le está pasando algo que usted no entiende, claro que hay altas posibilidades de que se asuste, ¿verdad? Porque cuando uno ve cosas, ¿verdad? Cuando uno escucha cosas, no crea, yo dije, ay Dios, estaré bien,
¿verdad? Porque no es algo que puedes ir al médico, ¿verdad? Aprovechando que vos tienes esta formación y que le vaya el doctor a decir, mira, sí o no, o sea, esto imposible que un doctor vaya a detectar esto. ¿Qué te parece si les mostramos el portafolio? ¿Sí? Claro, ¿Te parece? claro, Muy bien, claro que denme sí. un segundo para poderlo compartir y podamos tener esta bonita experiencia. ¿Ves? Ahí lo ves, ¿me confirmas, porfa? Sí, ¿Sí? sí lo veo. Muy bien, muy bien. Este portafolio sagrado es una hermosa creación de Betsaida. Lo hemos co-creado juntas desde el punto de vista que ella me iba pasando la información, íbamos construyendo y luego ella lo pulió y lo convirtió en esa preciosa joya que es hoy. Entonces vamos a ver y tú nos vas a ir explicando qué va a suceder a continuación. ¿Lista? Ok, bien. Claro que sí. Recuerden, antes de pasar a hacer el famoso clic, vamos a meterle suspenso. Recuerden que nos pueden hacer preguntas, que nos pueden escribir, que pueden dar sus comentarios, sus apreciaciones y también nos pueden contactar. Si alguien se acaba de conectar, hoy el programa se llama tal cual como aparece en pantalla, Portafolio Sagrado. Y estamos hablando sobre la psicografía. Acá la artista o la persona que tiene este don sagrado es Betsaida Barrantes y en este momento vamos a empezar a mostrarles documentación exclusiva y sagrada. ¿Ok? Vamos a tratar de explicarlo para las personas que no solamente nos escuchan, también nos pueden ver por diferido. Si no pudiste verlo en el momento, por alguna razón, guarda el enlace y nos ves con muchísimo gusto. Y si ocupas en el enlace, también nos puedes contactar. Muy bien, ¿ve? Aquí vamos, Muy cuéntanos. bien. Bueno, esto es una grabación de una pequeña muestra de cómo es que funciona la psicografía. En realidad, yo solamente tomo el lápiz y lo posiciono sobre la hoja, usualmente en el lado superior izquierdo, y de ahí soy guiada para que surja la imagen, ya sean palabras o figuras. Eso yo nunca sé qué va a pasar. Realmente es la figura que se forme. eh, Después me dan la explicación y si es texto, pues Escriben también. texto, eh, tal cual. sí, No, si y es, veo que no apoyas la mano. no, porque necesito la fluidez para que el lápiz se mueva a voluntad divina, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, con ese rotulador había un poquito de resistencia en la hoja, muy diferente de cuando uso grafito o cuando uso un bolígrafo, pero ya he aprendido como a tener esa sensibilidad de la superficie, porque esa es una hoja de dibujo que es un poco rugosa y el lápiz entonces más bien me permitió ir despacio, eso era positivo para poder mostrarles hoy esto. Acá dibujaron un elefante, ellos me relacionan mucho con la energía de elefante y con energía de mariposa también, me dicen que soy mariposa posiblemente por la transformación que está ocurriendo en mí y con elefante por una historia de otras vidas y otras situaciones especiales. Entonces ahí está, se dibujó el elefante, a la derecha del elefante hay como una cabeza donde hay una espiral, eso es como un ser que está ahí en relación con el elefante, y en todas esas otras como circulitos que hay está escrito el texto eres elefante. Empieza con un eres hacia arriba y hacia abajo, de izquierda a derecha, y luego la palabra elefante se termina de escribir de derecha a izquierda y al revés, como en espejo, que eso también suele pasar mucho. La orientación de las palabras varía, ¿verdad? Según a veces, si se me acaba la hoja, ellos siguen escribiendo, ¿verdad? Hacia abajo, hacia los lados. A veces trato de cortar, cuando es mucho texto, trato de cortar donde termina la hoja a la derecha para que haya como más orden en el texto, pero a veces simplemente me dejo llevar en un solo trazo, aparecen ya sea o solo texto o solo dibujos o una mezcla de ambas cosas. Muchas veces el dibujo se forma con las mismas letras. Sí, sí, cualquier persona que lo ve puede notar el elefante. De hecho, podemos Sí. ver la letra E, la letra L, ¿verdad? O sea, sí hay ¿Mm? muy, R, S, o sea, sí se puede sentir que
que se está dando esta información. Interesante, bueno, el rosetón, la rosa, que se le dibuja arriba del cráneo al elefante también, eso es muy Sí, interesante, son como ideas, sí. pensamientos, hay mucha información, ¿verdad? Muy, muy sutil. Hay un ojo muy claro que nos mira, ¿verdad? Que nos está Sí. observando, entonces todo este tipo de cosas son magníficas. Dime. Hay una lágrima que sale del ojo del Ah, elefante. claro, la Eso, con lágrima. eso ellos expresan sentimiento, como ese amor hacia lo que me están expresando. Entonces, a veces hay una gran lágrima que sale del ojo de alguna figura. Sí, inclusive en el imperio incaico la espiral significa la madre tierra como tal, ¿verdad? Entonces es muy interesante que esta gran fuerza femenina en este caso se manifieste de una forma tan clara. Avanzamos, Beth, ¿quieres que avance Claro ya? que sí, claro. Ok, muy bien, vamos a pasar. Y tenemos esta, y presten mucha atención porque ya empiezan las explicaciones sagradas. Si hay diferentes energías, siente las energías de los diferentes seres que se conectan con tu mano, sabes diferenciarlas, sabes quién es quién. Cuéntanos un poco de eso mientras vemos y Definitivamente. nos explicas esta, por favor. Claro, claro. Ya con el equipo de guías, por decirlo de alguna manera, que ya conozco, con los que ya me he familiarizado al recibir sus mensajes, ya puedo identificarlos. Yo digo, ah, aquí está el arcángel Rafael. Ah, y aquí está, qué sé yo, algún otro ser. Y sí, son muy ¿Sí? diferentes las energías. Por mucho tiempo estuve solamente canalizando a Rafael y en algún momento entra otro ser, me llevaba la mano, era una energía, esa sensación eléctrica en la mano y la fuerza y la velocidad con la que iban las letras me desconcertó, me quedaba perdida. Yo no sabía exactamente quién era, no se quería presentar todavía y después me doy cuenta que es Jesús. Y, pero antes que yo me diera cuenta, yo le dije, Arcángel Rafael, por favor que sea mejor contigo porque no le estoy siguiendo el ritmo a este otro ser. Yo me los imagino riéndose de mí allá arriba diciendo, ay, pobrecita, la estamos Y, sorprendiendo demasiado. y aquí, ¿qué pasó? Bueno, tienen que saber algo. Nosotros trabajamos un poquito la imagen porque a veces es muy sutil el lápiz. Entonces buscamos algún filtro, o sea, está exactitito como la fotografía que se tomó, pero tratamos de buscar un filtro que nos ayudara a resaltar las líneas. Entonces hay una serie de colochos. Explícanos para la gente que nos está escuchando, por favor. Esta, este dibujo se formó el día que les pregunté cómo era que me llegaba esa energía a las manos, porque lo hago con ambas manos, ¿verdad? Esto lo hago con ambas manos. He entrenado más la derecha, pero igual lo puedo hacer con la izquierda. Entonces ellos me hicieron esta silueta, lo que está en verde, que básicamente es como la cabeza y un poquito hacia abajo como para dibujar el torso, es la silueta humana. Y después todos estos colochitos rojos, las espirales rojas, son chakras. Entonces empezaron dibujando el chakra raíz, luego dibujaron el sacro, el plexo solar, y de ahí me indicaron que de ese plexo solar la energía asciende al chakra corona, baja al tercer ojo y de ahí pasa al chakra o los chakras humerales. Yo ni siquiera sabía que existía un chakra humeral. Después lo busqué, busqué la información y sí, no sé si es uno solo, porque así lo leí en algún momento, que está entre las escápulas, entre los omóplatos, digamos, o se ubican en cada hombro. Pero creo que pues, para efectos didácticos hacia mí, me lo dibujaron en cada hombro, ¿verdad? Para indicarme que ahí llega la energía. Entonces, la energía puede descender directo de chakra corona hacia los hombros y los miembros superiores, pero también necesita este desbloqueo de los primeros tres chakras inferiores. Así fue como me fue explicado. Sí, vean qué bonito. Inclusive acá ya hay un cambio de color. Tenemos lápiz de color rojo perdón, lápiz grafito, lápiz color rojo y verde para poder entender muchísimo mejor la imagen. Sí, definitivamente. Si una persona, si alguien nos está escuchando, viendo y practica alguna filosofía
donde usted ya sabe que existen diferentes chakras en el cuerpo, esto le va a generar muchísimo interés de la forma en que le llegó la información a Beth. Beth, ¿quieres que la pase? La Sí, otra, ¿sí? nada más agregar que ahí en grafito se ven letras donde estaban dándome la explicación. Toda la explicación me llega por escrito, ¿verdad? Ya a este nivel puedo inclusive anticiparme a lo que voy a escribir de 3 a 5 palabras. Ya puedo llegar a ese nivel. Me han dicho, trate de anticiparse y ya lo estoy logrando, pero no es que toda la información la tenga y yo la escriba. Va surgiendo prácticamente en el momento. Sí, y no es como tradicionalmente nos han explicado o nos formaron en una escuela, ¿verdad? Que está el regloncito y todos ordenados. Si ustedes ven, la escritura es continua y fluida y puede girar lo que tenga que dar. Ella también a mí me regaló algo, un mensaje muy especial para mí y justamente yo vi esto y eso fue extraordinario porque uno dice, te rompe digamos, el modelo, ¿verdad? O sea, tú dices, qué interesante, normalmente escribes así y aquí no. Aquí se puede ver justamente ese cambio. Aquí le hicimos un filtro distinto para que pudieran ver mejor. Este tiene fondo amarillo, como un fondo amarillo, para que pudieran ver toda la experiencia que tuvo Betsaida de cara a esta psicografía. ¿Ok? Listo. Entonces Quiero vamos mostrarles, solo para mostrarles, estas fueron las adelante. libretas donde yo empecé a escribir, que tenían renglones y definitivamente hacía mucha distorsión la línea que estaba ya marcada. Entonces de ahí ya me dijeron, no, ya es hora de pasar a un cuaderno de dibujo, ¿verdad? Pero sí, bueno, justo antes de pasar al cuaderno de dibujo, estaba con las canalizaciones del Arcángel Rafael, la que sigue la puedes pasar. Muy bien. Esta que están Esta viendo acá, esta es una, como tal cual como lo dice la diapositiva, dice canalización del Arcángel Rafael. Contanos, ahora sí. Sí, él es, lo siento, muy estructurado, muy ordenado. Sí, también ha hecho dibujos y escrituras así como las que acabamos de ver por toda la hoja, pero cuando me estaban dando información sobre por qué me estaba pasando esto, de dónde venía mi historia y cuál es mi propósito, se hizo tan ordenado como se ve en este cuaderno. Y esas letras, al final, todas las palabras, perdón, tienen como un rabito, como tres curvas y una pequeña espiral. A veces cambia un poquitito, pero básicamente todas tienen eso. Y él me decía, esto es liberación de energía después de cada palabra, porque toda esta información que te estamos dando está muy, muy cargada de ella. Wow, qué hermoso. Y sí, muy ordenado el arcángel, Sí, definitivamente, ¿verdad? Todo como muy, muy correcto, muy linda la sí, letra, también sí, Betsaida. Y este sí. gesto al final de la vibración, porque al final de cuentas tomamos vibración, con este, como vos decís, este colochito al final, es como un sello personal también, ¿verdad? Se da como una Definitivo. característica. Y este mensaje, ¿puedes contar de qué se trataba? ¿Un resumen? Claro, claro. Esto, la página anterior, de lo que se trataba, porque yo estaba haciendo preguntas. Como pueden ver, alrededor de la mitad de esa hoja está la letra que realmente es mía, donde digo quién era mi madre en otras vidas, cómo nos relacionamos. Esa es mi letra natural. Entonces yo venía haciendo como una especie de cuestionario. Yo escribía la pregunta y él me contestaba. Em, La pregunta antes de esta página era que ¿por qué estaba yo acá? ¿Por qué las experiencias que yo había estado viviendo, retos, dificultades, y me estaban explicando, aparte de lo que dice ahí, era para que yo pudiera vivir el perdón y nunca vivir el odio, Muy bien. ni el egoísmo económico, entre otras cosas que decían ahí. Entonces, experiencias sobre aprender a dar desinteresadamente, amar muy a pesar de recibir mucha energía negativa hacia mí, eh,
Ni siquiera les puedo decir, llegó una transformación que ya venía desde atrás en mí, que ni siquiera ya es necesario perdonar porque no guardo rencor. No me es posible, ¿verdad? Entonces sí hubo un gran aprendizaje. Entonces ¿La de paso? eso se ¿Quieres que la pase? trataba. Sí, Ok, muy bien. Vamos a ir a la siguiente para que podamos ver otros ejemplos. Y esta es la canalización de Yeshua. exactamente. Esta eran líneas muy largas de texto que abarcaban de lado a lado las dos hojas de los cuadernos estos de dibujo que son largos. Entonces acá me va a ser muy difícil seguirle el ritmo a lo que estaba, pero lo que sí quiero mostrarles es la letra tan diferente. Ya aquí han cambiado mucho la forma de hacer las letras, la D, la F, la Q, las han ido evolucionando porque me dicen que yo tengo que seguir siendo entrenada para escribir texto sagrado que me va a ser dictado en algún momento por seres de un nivel, de dimensiones que requieren que yo tenga ese entrenamiento. Wow. Entonces, Sí se nota no la solamente, diferencia con la anterior. definitivamente, definitivamente. Van inclusive a veces ya cuando ya sienten que yo he captado el mensaje, van cambiando ciertas palabras por abreviatura. Por ejemplo, acá en cada viñeta de esas, la palabra es perfeccionar. Era como una serie de indicaciones que me estaban dando. Entonces van cambiando la palabra, la van haciendo más pequeña hasta que al final queda una P con una espiral nada más. Ya ellos saben que ya yo entendí que eso significa perfeccionar. Entonces van como ahorrando las palabras. Hay mucho que decir, ¿verdad? Ellos tienen mucho que contar, que transmitir y eso hace más fluido el proceso, porque también se tarda bastante escribiendo cada hoja de estas. Que hay toda una serie de cosas, no solamente que le surge dar el mensaje, sino que también hay toda una energía que manejar y además poder, me imagino que tienen que asegurarse que yo capte bien esa información. Muy bien. ¿Y esta soy Shiva? Esta fue una canalización donde se me presenta Shiva y me entra directo al corazón en relación con mi amor a los perritos, ¿verdad? Y me dibuja los perritos pequeñitos que tengo más, pero me dibuja los pequeñitos que están siempre dentro de la casa. Un, un poodle que es el grandecito, el amarillito, y un pincher que es el cafecito que estaba. El dibujo de él, cuando él se presenta, es el que está a la izquierda, que es un ser como con una serie de velos, uno sobre otro, sobre un cuerpo. Difícil, rara Bien, vez vamos a ponerlo aquí. dibujan un rostro con más detalles porque no es el interés de ellos entrar en eso, ¿verdad? En este tipo de comunicación, que es realmente el objetivo principal es transmitir una información para ese momento. En otras circunstancias, que es lo que he estado haciendo más recientemente, que es dibujar, ya sí se extienden más en detalles. ¿Y qué puedes decirnos la diferencia entre las imágenes y la escritura, Beth? ¿Cuál sería la comparación o la diferencia entre ellas? Bueno, eh, me han dicho lo que muchas veces hemos escuchado, que las imágenes dicen más que las palabras. Así es. Eso por un lado. Y por otro, me han dicho que la percepción de la imagen puede cambiar según la circunstancia. Entonces, yo a veces me devuelvo a cuadernos anteriores y los veo y percibo algo nuevo, algo diferente. Inclusive me han asegurado que personas que lo vean van a encontrar una interpretación, un mensaje muy particular para ellas. Wow, Y qué lo hemos hermoso. vivido, Violeta. Yo que te he transmitido algún dibujo y me dices, aquí hay un mensaje para mí. Sí, es que es súper lindo porque de ahí uno es sensible, entonces uno sabe que hay algo más que a veces lo que uno ve, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos esta imagen que hemos movido, pero tenemos una mejor, pero es para la explicación. A ver, Beth, contanos Sí, sobre los claro. perritos. Esta es igual, la canalización de Shiva.
Y en esta lo que quiero resaltarles es, además de las imágenes de los perritos, a la izquierda está una perrita que tenía también en ese momento una labrador, está ahí como sentadita de medio lado, y los otros dos artistas que ya estaban en la página anterior. Lo que quiero contarles es que aquí ellos entraron en un tema de cotidianidad también. Me estaban indicando que la comida que los perritos tenían en ese momento no estaba bien, estaba mala, tenía algún daño. Entonces, para mí fue sumamente impactante ese nivel de cuidarme, de cuidar lo que yo quiero, lo que yo tengo, alertándome sobre algo así. Entonces, Wow, no es impresionante. solamente un interés de transmitir algo muy, muy sagrado y elevado, sino que están presentes en el día a día, en las necesidades o en los intereses personales. Ok, vamos a ver, tenemos en esta, bueno, hay un ser alargado que toca la cabeza del elefantito, que es la imagen que tenemos a la derecha, y luego el arcángel Jofiel. Ok, contanos, por favor. Correcto. Esta fue una canalización con otro miembro de este equipo de maestros, ¿verdad? El arcángel Jofiel. Entonces, él me transmite cierta información que tiene que ver con darme esa seguridad que yo necesito, como motivarme para que yo me autovalore, que yo me crea todo esto que está pasando y que siga adelante. Entonces se hace un dibujito de él, identificándose él, ¿verdad? Que es como de Qué otra época, de alegre veces que se y ponían ojos como un casquito grandes. de cuero, como una Sí, cosita así. sí, muy Ujú. lindo. Sí, Y y tiene como una cuando sonrisa también, una gran sonrisa y pareciera que una tuviera gran como unos sonrisa. anteojitos, parece como los motorizados antiguos que usaban esos casquitos de cuero, una cosa así. Muy lindo. Y cuando me hace énfasis en ese mensaje que yo tengo todo lo que necesito dentro de mí, dibuja a ese gran ser señalándome en mi cabecita de elefante, ¿verdad? Un elefantito como que está surgiendo de la tierra con la trompita estirada hacia ese ser y él señala justo como en la parte de arriba de la cabeza del elefante. Y Qué Emere, con hermoso. Emere ellos quieren decir el espíritu en acción. Como que toda esa energía para ponerme en acción está ya en mí. Wow, qué hermoso. ¿Vieron qué lindo? Deben estar fascinados. Bueno, aquí tenemos un acercamiento, para que puedan ver. Ahí dice Emere abajo. ¿Puedo leerlo? ¿Es correcto? Está invertido, pero sí, ahí Ujú. está. Exactamente. El Entonces Emere. ahí usted puede leerlo, ¿verdad? Y cómo hay un ser alargado. Bueno, con otra persona que a mí me tocó atender hace varios años atrás, me mencionaba acerca de un ser alargado que estaba cerca de ella. Entonces, cuando lo volví a ver con Bethsaida, no tuve duda, le hago, sí, son, existen, están. ¿Verdad? Entonces fue muy lindo poder hablar de esto. Bueno, en estas vamos a hablar sobre el Ave María y tenemos el dibujo de un ave. Ok, muy bien. Esta Contanos acá. fue la primera vez que pude canalizar a Madre María. Se me presenta acá al lado izquierdo, dice es el Ave María, pero primero está es él y la A. Para poder escribir ave, realmente dibuja una cabecita de un ave al lado izquierdo, Sí, cafecita, sí. como un patito de medio lado. Lo voy a Y señalar aquí para que lo cuando, puedan ver. ajá, Ujú. exacto. Y luego hace una M y cuando va a comenzar a hacer la A, con la A es que comienza a dibujar el rostro y el resto del cuerpo de María y después escribe en inverso María. Después de haber hecho todo el dibujito de ella, termina la palabra María. Y Wow. del otro lado de la hoja, casi instantáneamente, eh, comienza a dibujar esa ave. Yo no sabía que estaba dibujando porque cuando hacía el ojo, yo le contaba a Violeta, me parecía que estaba haciendo un ojo muy grande, pero después se fue haciendo la figurita hasta que se hizo el ojito real. Y luego ese como copetito sobre la cabeza y esa hoja en el pico. Además, Aquí ella, y el ojo. exacto, ella generalmente en el dibujo donde aparece, la figura a veces es como muy redondita, la de ella,
Y también en algún lado hay un círculo que yo relaciono como a la tierra. En este caso está en el ave. En la parte de abajo del ave hay todo un círculo. Sí, este que está aquí. ¿No? A ¿Te la gusta? derecha, a Ah, la este el derecha. grande. Ajá, Ese grande, sí, correcto, porque el este otro es como grande. parte del ave. Ujú. Sí, yo le decía, a ver, bueno, cosas que yo detecto porque doy en la universidad clases de historia. Entonces aquí yo le digo que veo como un ojo egipcio. Aparte, tiene conceptos de la ley de la frontalidad del antiguo egipcio, que yo dibujé, que era más fácil dibujar de medio lado en ese momento histórico. Entonces es eso, ¿verdad? Que se ven algunas cosas que uno dice, interesante, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se logró ese objetivo tan lindo? Muy bien, aquí tenemos el ave y silueta de Madre María y luego la energía fluyendo en la hoja de la derecha. Vamos a empezar, si te parece bien, Beth, con ave y silueta de Madre María. Por Muy favor. bien. Todo lo que está en esas dos páginas se hizo a la vez. Prácticamente todo era una sola línea que iba y venía. Yo no había comenzado a ver figuras. La primera figura que logré identificar fue el pajarito que está en la página izquierda, a la derecha de la página izquierda, arriba, que está como visto desde arriba. Ujú. Este, Entonces yo dije, ajá. aquí ya me están dibujando algo más como de figura que yo pueda reconocer. Y seguidamente se resaltó el ave, también la cabecita del ave con la hoja nuevamente en el pico y la silueta de Madre María ya estaba ahí, yo no la había visto en tanta línea ir y venir. Y también está con ese circulito, como sosteniendo ese circulito. Ya yo pues pinté para poder resaltar la figura y poderla mostrar a ustedes para que la pudieran identificar más, pero todo usualmente queda como en grafito. Y la energía fluyendo, ¿qué Sí, pasó acá? es ¿Te, esto, te lo que quedaste ellos me han simplemente? explicado, todos esos Ajá. trazos. ¿Perdón? Sí, que simplemente empieza a surgir y tú le das y le das y le Sí, das hasta que exacto, naturalmente se para. ¿Y esto cuánto te exactamente. tarda? A ver, 20 minutos, una hora, 2 horas. No, un dibujo de estos puede durar menos de 10 minutos. Ah, bien rápido, bien, bien rápido. Es muy rápido. Como pudieron ver el del elefante, ahí está en tiempo real, ¿verdad? Fue muy rápido. A veces yo creo que la intención es más como bajarme el ritmo a mí y entonces cuando eso pasa o cuando viene un mensaje muy tranquilizador, las líneas son más lentas, el movimiento es más lento y es como yo entro como, no puedo decir que hipnosis, pero sí en un estado como de sedación, diría yo. No pierdo la conciencia de lo que estoy haciendo, pero sí siento que totalmente mi energía se tranquiliza. Ok, vamos a ver esta que es más compleja, ¿verdad? Aquí tenemos la representación del yo sagrado y esta la vamos a explicar lo mejor posible porque sí tiene mucha información, tanto escrita como también de dibujo, ¿ok? Entonces, bueno, y aquí también podemos observar que ella utilizó paleta de colores y las diferentes formas que ella nos manifiesta en las anotaciones, que son, eres mariposa, hay un angelito, niña y dos monjes. Ok, te escuchamos, Beth. ¿Qué pasó aquí? Este, este dibujo ya es digital. eh, ya se me permitió, vale la pena contarles que al principio me decían, solamente use grafito, solamente y con lápiz de madera, no con ese plástico donde se ponen las minas, para la transmisión de energía. Esto en el tiempo de mi entrenamiento, diría yo. Ya después se me permitió usar otras cosas al punto que ya se me permite hacer dibujos en digital. Entonces pasa lo mismo que con el papel. Pongo el lapicito en la pantalla y el dibujo y las palabras comienzan a fluir espontáneamente. Entonces, en este caso, me dibujan a esa niña, la de pelito amarillo, sin rostro, formada por el cuerpito formado por una mitad de una mariposa, sosteniendo en la mano un angelito
Y la otra mitad de la mariposa, cuando yo digo, y la otra mitad de la mariposa, porque me dibujan las manitas y el ángel, van y suben y me la dibujan en la cabeza como un adorno. Entonces fue para mí muy impresionante. Y acto Sí, seguido, bueno, hay otro angelito sobre la cabeza de ella, donde están aquí, las dos siluetitas anaranjadas, manitas. ajá, y una cabecita ahí. Yo trato de poner como en color piel los rostros y a veces las manos para que se pueda diferenciar. Y después me dibujan donde dice niña, que ese está en la página siguiente, hice una ampliación, tal vez si pasamos a la otra. Claro que Es sí. a primera entrada un rostro, ¿verdad? Están los dos ojitos, una sonrisa, pero realmente ahí lo que hay son dos monjes, uno sentado con las manos así y otro como haciéndole una reverencia, tomándole la mano. Entonces la mano de uno de ellos forma la boca, esas espirales que se hacen sobre las cabezas de ellos forman los ojos y después me hacen esos corazones en la cabeza. Entonces así me sorprenden con detalles a veces en un macro dibujo, hay detallitos que tienen otro significado, tienen un significado en sí mismos. Ok, ¿quieres que me devuelva o avanzamos? Avanzamos, no hay problema. Ok, muy bien. Ok, aquí viene representación del ser fotografía. Ok, este todavía, este está de un montón de texto, ¿verdad? Entonces aquí Sí, tenemos ángel, monje, elefante, humano. Ok, cuéntanos todo esto, por favor. sí. Em, Hace unos meses recibí la solicitud de crear un equipo y fue el equipo que conformamos a través de Diego, ¿verdad? Que Así es. los contactó a ustedes y bueno, estamos encontrándonos una serie de personas con estos llamados para alguna misión que todavía no nos la han especificado, pero ahí estamos, disponibles para lo que venga. Se me pidió que a cada uno de los integrantes les hiciera una fotografía, dicen ellos. Vamos a crear para cada uno de ellos una especie de fotografía para explicar cómo están en ese momento dado. Es como que para que se vean en un espejo, fue lo que me dijeron. Y entonces fue a través de dibujo. Este es mi dibujo, es mi fotografía. Entonces voy a tratar de explicarla. Hay básicamente tres representaciones que son el humano, que abajo está un separado del humano, que, es que arriba está dentro del elefante, ¿verdad? Dentro de la cabeza del elefante está la cabeza del humano con un brazo como abrazando la trompa del elefante. Ujú. Está el animal, que en este caso es el elefante, y una especie de monje que yo ahí lo dibujé como cafecito, que también tiene una figura humanoide, digámoslo así. Entonces, pues, vamos a Eso quedarnos es. con esos tres inicialmente. Entonces, me explicaron qué significaba cada uno de estos tres seres. Y en mi caso, me dibujaron un cuarto, que es el anaranjadito que está ahí, que es el angelito, para hacerme la diferencia entre el que se representa como yo superior y lo que llamamos ángel de la guarda. Entonces me dijeron que el humano lo que representa es todo esto que todavía anhelamos, soñamos, planificamos como humanos por experiencias que queremos vivir o metas que queremos alcanzar en nuestro día a día terrenal. Seguidamente está la representación animal, que dicen que es este ser, la parte del espíritu que viene a tener esa experiencia vivencial que le va a hacer explorarse a sí mismo y crecer como ese ser divino que se va autoconociendo en estas experiencias. Luego, ese otro ser, el yo superior, que ellos dicen que es esta parte que está, lo que está conectado a nosotros, que es como lo que nos cuida, que está pendiente de todo el plan que tenemos hecho, de todo lo que estamos vivenciando acá y que nos está cuidando en ese sentido. Y luego me hicieron la diferencia porque yo les dije, entonces ese es el ángel de la guarda. Me dijeron, no, el ángel de la guarda va a ser que también, aquel que también te cuida, pero que te va a seguir guiando en tu, como que te va a decir, por esta puerta sería mejor, pero la elección la vamos a tomar al final nosotros, pero ahí está mostrándonos opciones de caminos, digámoslo así. Wow, maravilloso, qué increíble.
Wow, este sí Y es esto, bueno, muy complejo. Así dime. sí, bueno, aquí en esta misma lo podemos explicar. Cuando yo realicé las fotografías para cada uno de los integrantes del equipo, había algunos, por ejemplo, en este, que el rostro humano es lo más grande, ¿verdad? El animal, en este caso, es una ave que está allá arriba por un ojito amarillito, y el ser que representa este monje, o yo superior, está ahí anaranjado, sentadito a la par del ojo derecho, digamos. Entonces yo les dije, si estas representaciones, digamos, el animal es más grande, o la representación del humano es más grande, o el animal, perdón, o el ser monje, ¿es alguno mejor que otro? Y me dijeron, no, no hay tal cosa, esto es una fotografía del momento. Por ejemplo, esta dice que esta persona en ese momento está más enfocada o más orientada hacia esos logros personales, terrenales, en ese día, en ese momento. Puede ser que de ahí cambiara a otra cosa, y entonces la representación de ese ser animal de la experiencia espiritual sea el que predomine en el dibujo. Pero esto es dinámico. Y como dijeron, que es algo que quiero recalcar, no hay una expresión de dibujo que sea, que diga que esta persona es mejor que la otra, o que está en un momento mejor que ayer o peor que ayer, no, porque es parte de la experiencia y es dinámico. Bien, chicos, miren, es que parece mentira. Cuando uno habla cosas sagradas, el tiempo vuela, pero vuela es un piropo. Yo lo que voy a hacer con Beth es que vamos a hacer una segunda parte de lo que es este portafolio sagrado, porque sí, todavía hay mucha información que compartirles, muy linda, que ella generó. Pero quiero decirle a Beth que por favor nos deje un mensaje final. Primero, a Beth, agradecerte. Muchísimas gracias por tenerte en mi sagrado femenino. Gracias a todos los que nos han escrito. Yo sé que esto llueven mensajes, la gente súper curiosa, se identifica, dicen yo también puede ser que esté pasando por algo así. Y yo agradezco profundamente a todos los, bueno, a Dios primero, como siempre, a todos los santos y seres que nos cuidan, nos protegen, nos guían, y nosotras aquí tratando de ser un vehículo para poder ayudar a muchísimas personas alrededor del mundo. Beth, muchísimas gracias. Los esperamos en el Placer. próximo programa y por favor, Beth, tu mensaje final. Te escuchamos. Gracias, Violeta, por todo. Muchas Gracias a gracias. Dios. Sí, lo que quiero compartirles es que tengan la certeza que todos somos capaces de conectar con esta divinidad, que no está fuera de nosotros, está en nosotros, pero necesitamos a veces permitirnos y permitirles, ¿verdad? Entrar en acción. Entonces, sí, mi vida cambió, como les dije hace un rato, porque me siento más acompañada, porque he tenido la confirmación a través de esto. Pero quiero decirles, si aún no han logrado tener una manifestación de este tipo, igual siéntanse acompañados, porque lo están. Y en el momento para cada uno llegará una experiencia como esta, o mejor. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron. Betsaida ya nos dio el permiso para seguir haciendo esto, así que en el futuro nos veremos, nos veremos. Los quiero Será un muchísimo placer. y muchísimas gracias, Beth, de todo corazón, por este maravilloso regalo y por tu gran sabiduría sagrada que transmites para el mundo hoy. Bendiciones supremas a todos y hasta la próxima. Chao, chao.